Vamos a dialogar con alguien que ya ha sido mencionado por otros deportistas, otros ex compañeros de ese momento de su tiempo en el que fue protagonista. Me refiero a Rubén Franchini, basquetbolista. Hola Rubén, ¿cómo te va? Bien, bien, agradecido por tu invitación. Te agradezco que aceptaste. Bueno, pienso que no debería estar, pero para no fallarte estoy aquí. Sí, siempre te caracterizó esa actitud de humildad que sentiste con franqueza toda tu vida, ¿no? Siempre, diríamos, como dicen los chicos ahora, de bajo perfil. Pero aquí hemos dialogado con el Bochi Sonalión, con el profe Velázquez, inclusive con algún árbitro de básquetbol de primera línea de aquel entonces, como Palacio y Giorgio, y todos te mencionaron, te recordaron en aquel gran equipo que vos constituiste con Ciclista, cuando no había Liga Nacional. Cuestión de generosos amigos, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos, Rubén? ¿Por qué te dedicaste al básquetbol? Accidentalmente. Yo había hecho básquet en la escuela primaria, pero nada más que ese corto lapso. Y me gustaba, junto con otros 4 compañeros, íbamos a la práctica de fútbol de forma no oficial. Y sabíamos ir a la cancha de Peñarol los domingos, que estaba trazada distinta, tenía una orientación de norte a sur. Y ahí nos metíamos con cualquier equipo que les faltaba alguno. En esa época no se controlaba, no había fichas, no había controles de edad ni nada. Y generalmente terminamos todos lastimados. Entonces nos acercamos un poquito a Ciclista, que en esa época tenía básquet oficial pero no tenía cancha. Pero sí tenía un terreno donde se jugaba mucho al fútbol. Y ahí caímos atraídos por esa circunstancia. Y después de la noche a la mañana salimos jugadores de básquet. De esa anécdota en Peñarol. Después de esa anécdota en Peñarol. Ciclista practicaba en la vieja cancha del Parque Verdún, pero los basquetbolistas ahí no aparecían, ¿no es cierto? Porque, como te decía, no tenía cancha y esos terrenos lo ocupaban para jugar al fútbol los muchachos de la zona. Y después, poco a poco, llegaste a Ciclista, ¿vivías por...? Yo vivía por Ciclista y jugaba allí en los terrenos de fútbol que tenía Ciclista dentro de su sede, ¿no es cierto? Pero después, como te decía, éramos 4 compañeros, de los cuales 2 se inclinaron por el básquet, ¿no es cierto?, que era Ravera y Osti, hoy fallecido. Y el otro muchacho no quiso, siguió nomás con su actividad futbolera. ¿Te acordás el nombre? Sí, Clemente González. Y bueno, y entonces, bueno, empezamos a practicar básquet y así fue que me ingresé. Te aclaro que nunca fue lo que más me gustó fue el básquet, aunque jugué 18 años, ¿no es cierto? Me gustó más practicar fútbol, aunque lo hacía como los chambones, o pelota paleta, pero el básquet no fue mi principal atractivo. Menos mal que no fue. Eras titular de primera división. Es que lo jugaba con seriedad, ¿no es cierto? Más que nada con responsabilidad. Entonces uno pierde la alegría que siente en la otra desarrollo de otra actividad, ¿no es cierto? Claro, el otro era más explosivo, un poco irresponsable. Más divertimento era, ¿no es cierto? O sea que fútbol nunca lo jugaste oficialmente. No, y vestía la camiseta circunstancial de algún equipo que faltaba alguno, digamos. ¿En divisiones inferiores? En divisiones inferiores. Porque el Peñarol los domingos se jugaban, tenía un programa extensísimo de partidos de inferiores. Y siempre faltaba, así que por ahí jugaba con una camiseta y en otras circunstancias jugaba con otra y así, ¿no? Un comodín. Un comodín. Rubén, ¿y quién fue tu primer maestro en el básquetbol? ¿Quién de alguna manera, más allá que no era tu deporte preferido, que esto me entero hoy? En esa época estaban los hermanos Regueira. Y yo más que nada lo recuerdo a Santos, el afecto es para los dos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no enseñó un estilo en el cual había un renunciamiento a la parte individual, ¿no es cierto? Entonces nos marcó una forma de jugar y quizás el mío también un estilo de vida. Pensar en todo, claro, lo colectivo. Lo colectivo. Y así, o sea que hasta lo aplicaste en tu vida. Y sí, quizás ya lo tenía, ¿no es cierto?, pensado, pero eso lo reafirmó, lo revitalizó. ¿Y cómo se va sucediendo tu progreso basquetbolístico y además el crecimiento en la edad tuya? Bueno, yo empecé a jugar al básquet a los 14 años, ¿no es cierto?, en forma oficial. Y se dieron 2 circunstancias también para que gravitaran el desarrollo. Teníamos una división infantil que era la inferior de toda en esa época, que era hasta 14 años. Y nosotros salimos campeones, jugaba bastante bien, era un equipo que rendía bastante bien. Y en la primera de Ciclista tenían 5 jugadores que eran ya bastante veteranos. Entonces nos iban alternando los jugadores de inferiores con la primera, que para más había un muchacho que era transportista y a veces uno de los 5. Y a veces no estaba, había que cubrirlo, entonces recurrían a nosotros.
Así debutamos en primera desde muy temprana edad. ¿Te acordás de ese equipo titular de infantil? ¿De algunos nombres? Sí, el mencionado Ravera, Eduardo Langnes, Camilo Oste fallecido, otro muchacho fallecido con Maleras, Carlos Fillastre también fallecido. Qué memoria. Y más o menos. Así que saliste campeón de infantil, hasta Sí, 14 años. hasta los 14 Antes no había años. mini básquet, No, ni no, pre-mini no, básquet, no, no. ni mosquito. Ni mosquito tampoco. Y por eso jugamos en primera temprano, casi todos los de ese conjunto. Bueno, y en algún momento llegaste a la primera división. Sí, después ya más avanzada la edad, sí ya quedamos oficialmente conformando el equipo de primera, pero también de jóvenes. Porque como te comentaba, los que estaban antes eran ya gente de 30 años, largos, así más o menos. Era como que se saltaban 2 generaciones. Exactamente. Rubén, pero te entrenabas, me imagino. Sí, los entrenamientos de esa época... No eras de faltar vos a los entrenamientos. No, pero nada que ver con los de ahora, ¿no? 2 o 3 veces a la semana. Exactamente, más de eso no. Vos jugabas de zaguero. En esa época se llamaba así. Zaguero, sí. Ahora hay 1, 2, 3, 4, 5. Claro. ¿Y jugabas del lado derecho o del lado izquierdo? Y no teníamos lugar definido, ¿Tu mejor compañero en la saga fue Gastaldo? sin duda alguna. ¿Jugabas muy cómodo con este compañero? Sí, claro, era un fenómeno. Víctor Gastaldo. Víctor Gumersindo Gastaldo. Gumersindo Gastaldo. Y un gran amigo. Gran amigo. Sí. Ya le tocará su turno de estar aquí sentado, ¿no? Una gloria del básquet. Exactamente. Y vos tenías un buen tiro de media distancia. Sí, pero tirabas más, mucho. más o menos te voy a comentar un poquito el desarrollo de... Cuando yo recién empecé a jugar, más que nada reboteaba. Jugaba de un tablero a otro, caminaba al centro de la cancha y iba de un tablero a otro. Buen saltador. Y bastante para ese. Pero después cuando vino Gastaldo, me di cuenta que empezábamos a discutir entre nosotros los rebotes. Entonces Entre los compañeros. Sí, claro. Entonces preferí trabajar más en bloqueo que otras cosas. Y ya jugaba más de atrás, ya no iba al otro tablero que estaba Zona León también. Así que la situación me fue dando que me retrogradaba mi ubicación en la cancha. Y comenzaste a probar lanzamientos de afuera, que no había triple. No. Pero era casi de triple, me parece, como Exactamente, tirabas la vos. zona más o menos esa. ¿Estabas cómodo con tus compañeros de equipo? Pero Bueno, comodísimo. con- Nosotros a veces en ciclistas recordamos las épocas pasadas y entre algunos por lo menos nos acordamos más de los momentos vividos, Los buenos. los buenos momentos vividos fuera de la cancha, que los éxitos obtenidos. Por ejemplo, los hermanos Badano, que vos lo conocés perfectamente, son muy memoristas, se acuerdan de este partido, del otro, de aquella circunstancia. Del minuto, del segundo, de lo que pasó en la tribuna. Yo no me acuerdo, algunos muy especiales puede ser, pero me acuerdo más de esas noches que como Churi Maffei, cuando el ciclista recordó un aniversario, el último, en el medio que él trabaja recordó, porque él era partícipe también, de esas noches prolongadas de ciclistas después de los partidos. Terminaron los partidos y nosotros nos juntábamos, ganáramos o perdiéramos. A los 10 minutos nadie se acordaba del partido, era otra cosa. Entonces uno se sentía cómodo, era más el ejercicio de la amistad que una necesidad de ganar el partido. Pero gracias al básquetbol. Gracias al básquet, el básquet era el medio que nos unía. Claro. Era un club con mucho movimiento de gente, de Sí, socios. sí. Y mucha gente que nos seguía y que compartía también esas tertulias largas. Vos después con ciclistas saliste campeón. 2 años y medio, 2 veces y medio, porque en la última hubo un paréntesis, yo jugué en la primera parte, en la segunda no jugué. Y también salió ciclista campeón. Ajá. Y también algún torneo nacional. Salimos subcampeones de clubes. Ajá. En Chaco, perdimos la final con el local en un arbitraje bastante Que decía. Sí. Lo que no recuerdo, ¿era protestador? Bueno, quizás cuando fui un poquito más grande, con los años uno empieza a protestar, pero no lo era. No era de respetar los fallos aunque no estés de acuerdo. Exacto. ¿Y te expulsaron alguna vez de la cancha? Sí. Sí. Una vez, por un incidente que se armó, bueno, yo creo que no tenía nada que ver, que fui medio a separar, lo tomé a un tipo para que no peleara y me echaron. Te echaron a vos. Claro. El comedido. Sí. ¿Y jugaste en la selección de Paraná? Sí, varias veces. La primera vez tenía 15 años. Me acuerdo que todavía no era jugador oficial de primera. En esa época estaba en la selección de Paraná gente como Raúl Plana, Pintungo Buta, Humberto Leyenda. Pietranera, claro. ¿Y jugaste campeonato entrerriano? Sí, ¿Sos campeón entrerriano de varias veces. Y tuve 2 veces la oportunidad de ir a Argentino designado por la federación, pero coincidieron que las 2 veces no fue por cuestiones económicas. ¿No fue la federación? No fue la federación. Si no hubieras jugado los Tenía la campeonatos oportunidad de argentinos. jugar en Argentina. Sí. Qué notable eso, ¿no? Las 2 veces. Claro. En esa época primera que yo te decía,
Había jugadores, por ejemplo, en Uruguay de la talla de Fernando Gondel, del Negro Martínez en Gualeguaychú. Y estaba en Concordia entre los importantes en el equipo ese Andrés Washington Mateo, que después se destacó o se lo nombró porque fue ser árbitro de la AFA, del equipo de la categoría superior. De fútbol. Ajá, así como apareció, también desapareció rápido del arbitraje, pero era un recuerdo que lo tenía, ¿no? Llegó del básquetbol al fútbol, como árbitro. Como árbitro. Qué notable, ¿no? Ajá. Rubén, ¿qué te acordás de tu época de jugador de primera división? ¿Tenías problemas con algún rival determinado? ¿Te sentías incómodo jugando con determinado equipo? ¿Cuál es el jugador que más trabajo te dio a vos como defensor? No, problema con ninguno, ¿cierto? Para marcar el que más, sin duda, me dio trabajo fue Homero Echandi. Porque Homero Echandi tenía muchísimos recursos, hacía un básquet explosivo, intuitivo, ¿no es cierto? Y yo creo que fue medio que implantó en su estilo el Jan Soba acá en Paraná. Ajá. Tiro por elevación. Tirar por elevación con 2 manos, sacaba unos ganchos de allá lejos, que era difícil marcarlo. Te daba trabajo. Sí, no me gustaba cuando tocaba. ¿Llegaste a ser compañero de él en algún seleccionado paranaense? Sí, somos vecinos y buenos amigos. Como él tenía un básquet muy particular, muy explosivo. Se haría de lo común. Se haría de lo común. Era uno de los mejores exponentes de ese básquet que los porteños le llamaron, referente al baloncesto entrerriano, un básquet vidalita. Es verdad, salía en el gráfico, sí, se impuso claro, el básquet de la vidalita. Claro, era un básquet así, más intuitivo. Intuitivo y también era vistoso, ¿no? Sí, claro, era lindo para mirarlo. Exacto, y por ahí te ganaban con esfuerzo físico los otros. Claro. Muchas veces. Sí, por supuesto. Haciéndote sentir el cuerpo. Claro. Nosotros después, a través del ingreso de Atilio Giancovi en la dirección técnica, hicimos un básquet más pensado, más técnico. Creo que marcó un hito también la aparición de Giancovi en las direcciones técnicas. Fue una bisagra, un cambio. Sí. Rubén, y con los años, ¿a qué edad te retiraste? A los 32. Dijiste, hasta aquí llegué. Sí. ¿Y no volviste más a las canchas como director técnico? Sí, tuve oportunidad de trabajar siempre con ciclistas nomás, porque... ¿Era tu casa? Era mi casa, y sigue siendo. Y sigue siendo. siendo. ¿Qué valor tiene esa frase? Sí, por supuesto, pero te vuelvo a decir lo mismo, es la amistad que nos une, que nos junta con muchachos de años que nos conocemos, que somos amigos. A veces la frecuencia del trato no es muy fluida, pero sabemos que cuando necesitamos estamos, tanto ellos como yo, ¿no es cierto? ¿Y fuiste director técnico, me dijiste? Sí, incluso hice un curso de director técnico nacional, pero cuando vino Canavesi acá. Ajá. Ahí estuve también. Canavesi, ¿fue en el Robin? Hizo en el Robin, hacían ciclistas, hacían las pocas canchas cerradas que había por esa época. No, y antes no era obligación tener cancha cerrada, después vino la obligación para poder jugar en primera, había que te echar. Claro, a veces ahora que comentás eso me viene a la memoria que algunos hacen comparaciones que son difíciles, ¿no es cierto? Nada que ver las canchas abiertas que las cerradas, claro. Tiene otras referencias, no hay problemas de viento. Incluso en la época que jugábamos nosotros, refiriéndonos a los marcadores que se registran hoy comparado con los de aquella época, la reglamentación te exigía menos. Menos en cuanto al desprendimiento rápido de la pelota. Claro, se podía retener hasta 30 segundos, ¿te acordás? Claro, y incluso antes a veces no había límite, ni para pasar la cancha a la zona tampoco. Después se jugaban con pelotas que no eran las americanas, entonces vos ibas a un club y encontrabas una pelota, iba a otro y encontrabas otro tipo de pelota, así que lo que vos podías haber ensayado antes en tu club con tu pelota a veces te encontrabas algo totalmente... No servía la otra. No servía nada. Es verdad eso. ¿Jugaste partidos con equipos de otras provincias? Aparte del torneo de clubes, ¿recordás alguno? Sí, me acuerdo uno. Ese día me dio ganas de irnos en la cancha. Jugamos contra Comunicaciones de Buenos Aires, que era campeón metropolitano, que lo dirigía Jaime Pérez. Jaime Pérez, sí lo conocí. Claro, y jugaba a Moedo, el Zurdo López, Mariani. Eso nos dio una lesión de básquet. Incluso después en charlas posteriores que tuvimos, porque se quedaron unos días acá, Jaime Pérez decía un concepto y lo llamaba a un jugador de su plantel que estaba en otra conversación y le preguntaba el concepto de ese mismo que él había dado y se lo repetía el jugador. Es decir, que todos tenían grabado qué es lo que tenían que hacer en la cancha en cada momento. En aquel entonces. Rubén, y cuando te retiraste del básquetbol a los 32 años, ¿ya trabajabas en la justicia? Sí, yo entré en la justicia a los 20 años. A los 20 años. ¿Ya te jubilaste de la justicia? Sí. Tuviste más de 30 años, ¿no? 40 justo. 40 años. 40 justo.
te fue bien ahí, ¿no? Sí, también, es una experiencia hermosa, también con compañeros muy buenos. Pero en paralelo, básquetbol, trabajar en la justicia de mañana, ¿no es Sí. cierto? Alguna vez te habrá tocado ir de Claro, tarde. claro. Te fuiste inclinando, no sé si por qué, me gustaría saberlo, despaciosamente al periodismo deportivo. El periodismo deportivo ya lo hacía más o menos hace un tiempo. A mí me introdujo en el mismo José Alejo Acosta. José. Yo trabajaba de tarde en la acción, en la parte administrativa, y él era encargado de deportes. Ajá. Y me fue introduciendo ahí y ahí comencé. Después seguí en el diario haciendo crónica, después ingresé con forma efectiva, después renuncié porque ya me consumía mucho tiempo entre el diario y la justicia. Pero después tuvieron otra vez la gentileza de llamarme a lo del diario y volví. ¿Y qué haces en el diario hoy? En la parte deportiva hacemos coordinación junto con Javier Acosta, que es hijo de José Alejo, Coordinación de todos los temas deportivos. de todos los temas deportivos. Claro. ¿Te atrapan algunos más que otros? Y no. Algunos, claro, los más tradicionales sí, le damos principal importancia y no requieren más nuestra atención, pero no. Pero es que... fuiste, digamos, redactor deportivo de fútbol del diario, escribías crónicas, comentarios. Sí, fútbol, básquet y crónicas generales, así, medio comentaron de fondo, así, ¿viste? Conceptos generales. No de partidos. No de partido. A veces partido, cuando a la dirección no interesa, hacemos alguno de la selección argentina de fútbol, por ejemplo, que quiere que salga la opinión del diario. Entonces sí. Le dicen, Rubén, claro, opine. No, tenemos que ponernos delante del televisor y ver el partido. Y ver el partido. Pero en aquel entonces, ¿los domingos te gustaba ir a la cancha a ver fútbol? Sí, me gustaba ir. ¿A quién seguías? Por proximidad iba más a la cancha de Paraná. De Paraná. O si no, Palermo cuando estuve en primera. Por la proximidad, yo vivo en barrio Rocamora, me queda más o menos cerca, también universitario. Pero más o menos según me gustaban los equipos que jugaban bien. ¿Y tenés un recuerdo como que hoy sería un gran equipo y quizás hubiera llegado con lo que no pudieron hacer ellos, que perdieron 2 o 3 finales, ese famoso equipo de fútbol de Paraná, del Pocho Montero? Sí. Yo creo que sí, esos fueron los equipos mejores que se dieron acá. Con casi todos jugadores locales. Claro, con jugadores locales. Después recuerdo con anterioridad un equipo que jugaba, tenía como centrales a Guillerón, Omarini y la Pulga Río, que era 10 en esa época, Río. Algunos años antes. Unos años antes. Ya cuando vino Marini a quedarse. Claro, y Alberto Río no estaba todavía en el profesionalismo. Eso también era, para mí, gusto, un espectáculo verlo. Algún día siempre sueño con buscar gente criteriosa en opinar y saber qué nos ha pasado con el fútbol, como que no hay pasión en Paraná, ¿no? No, se ha venido muy abajo el interés, uno lo ve en la concurrencia que tienen las canchas, que están despobladas totalmente de público. Ahora, no sé, se intenta un cambio y quién sabe qué resultado dará eso, ¿no? Rubén, y con el básquetbol, ¿no fuiste más a la cancha? Prácticamente no, debe decir por qué, porque viendo los ciclistas sufro mucho. Porque hay dos formas, me parece a mí, como en la vida también, ¿no? Hay algunos que miran y otros que observan o ven. Y cuando vos vas a mirar, claro, lo pasás tranquilo. Cuando vos empezás a ver, a observar, a profundizar los errores, propio como ajeno. Te pones mal. Entonces te decís, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué se hizo Es aquello? verdad. Claro. Entonces me pone nervioso y prefiero seguirlo a través de la los televisión. resultados de la televisión. ¿Y la NBA? Y la NBA también. Y la NBA cumplió hace poco 50 años. Sí. O sea que hace 30 años, 40 años existía. Y nosotros lo único que sabíamos era de los Globetrotters. Claro. Nada que ver. Nada que ver. De golpe salió el interés por la NBA y supera todo. Y supera todo, sí. ¿No? Sí. Qué espectáculo extraordinario, ¿no? Realmente, ¿no? Inalcanzable, diríamos, para nosotros. Aparentemente sí, ¿no? Por lo menos en lo inmediato. No solo en el nivel de juego, sino en la organización. En la organización. A mí me contaba Bochison a León que él estuvo por ahí y que vendían las entradas con un año de anticipación para ver los partidos de la próxima temporada. Un año de anticipación. Un año de Es verdad. Es verdad. Sobre todo los principales Los equipos. principales, claro. Rubén, hoy tu actividad se centra en el diario, en el deporte, sí. ¿no? ¿Te sentís cómodo? Sí, comodísimo. Tengo compañeros macanudísimos. Y después y ir a ciclista, estar con tus amigos. También, por supuesto, otro de los hobbies. ¿Vos no tenías sobrenombre? Sí. Y varios. El principal me decían Flaco. Ajá, bueno, Negro, era Flaco. Chumbo, también me decían. ¿Por qué Chumbo?
Chumbo porque Ravera, Ajá. en esa época se tiraba con dos manos. Tenía Ajá. un lanzamiento un poco ortodoxo desde lejos, desde lejísimo diría. Medio desviado venía. Y, pero bastante efectivo. Ajá. Y a veces le decía, tirate un chumbo, cuando las circunstancias decían que, porque antes era toda marca personal, que la defensa zona no se conocía incluso. Es verdad. Y cuando uno no podía sacarse la marca de encima por pegajosa, a veces un lanzamiento Bien lejos. de bien lejos desparramaba un poquito la... Tirate un chumbo. Tírate un chumbo. ¿Y tu familia cómo es, Rubén? Somos mi señora, yo y una hija. Ajá. Te quería contar una cosa de hablando del sobrenombre. A Como ver. yo te decía, empecé de chico jugando con los de primera, incluso en las otras divisiones había gente grande, por ejemplo, como en Olimpia estaba Romero, Pitín Ferrer, Sí. Humberto Pietranera, Guillermo Bonaparte, en Estudiantes Rodolfo Arcioni, Héctor Miranda, Raúl Caíno, Enrique Torné. Entonces yo era medio chiquito. Claro, eran todos muy mayores Muy que vos. mayores que yo. Entonces yo era el pibe. Y ahora a veces encuentro gente de aquella época y dice, ¿qué tal pibe? Y dice, ¿Se acuerda? Se acuerda. O sea que no pasaste desapercibido. Me acuerdo, me hace reír cuando me dicen pibe, ¿no? Porque ya tengo unos cuantos años que no se acomodan con ese... Así que tenés una nena, una chica grande. ya. Grande, sí, 24 años. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, bueno. Viste que parecía cuánto vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Y hemos hecho un pantallazo de tu paso por el deporte, que sigue activo, porque escribir en el diario deporte Claro. es como estar junto al deporte. Claro, claro. No es más que me apasiona, por eso lo primero que leo son los... No, porque no Somos de los que empezamos leyendo el diario de atrás hacia adelante. Exacto. Primero el deporte, El deporte. es verdad. Quizás Yo es lo también más tengo- sano que hay, ¿no? Es verdad. Claro. Gracias por venir. No, gracias por invitarme.